Jesús. Amén. El juicio perfecto del juez infalible. El tema de la justicia de Dios y de Dios como juez es un asunto que es impopular, no es tan popular en nuestros días, ya que muchos prefieren evitar este tema y evaden profundizar en el estudio del juicio y de la justicia de Dios y del atributo de Dios, del Dios justo. Me parece que la razón principal es porque algunos piensan que puede ser contraproducente que la gente escuche que Dios es un juez severo e infalible. Consideran que esta verdad puede ahuyentar a las personas de la iglesia y por lo tanto es muy escaso en nuestros días escuchar exposiciones del juicio de Dios y de que Dios es un juez infalible. Esto pasa mayormente en iglesias que están siendo apacentadas por colegas que anhelan llenar los templos de asistentes, pero no de creyentes, y no predican a los que asisten para que crean el evangelio bíblico, sino para que sigan asistiendo. Son amantes de los números y no de las almas. Y aunque suene duro, pero la verdad es que el día de hoy en muchos lugares, hay muchos lugares donde no les importa a dónde van a ir el día que ustedes mueran. Solo desean que vayan a la iglesia mientras vivan. Y si para lograr que vayan a la iglesia hay que dejar de hablar de que Dios es un Dios justo y de hablar de Dios como juez, no tienen vergüenza en quitar este tema de sus agendas de predicación y de sus programas de escuela dominical o de discipulado o de enseñanza. Pero este tema del juicio de Dios y de que Dios es juez es parte del contenido de las sagradas escrituras y por donde usted vaya en la Biblia lo va a encontrar. Es un tema que Dios desea que esté presente en la mente de su pueblo desde tiempos milenarios, desde que Él empezó a crear el mundo. Él quiere que la gente tenga en su mente que hay un juicio y que Él es el juez y que Él es justo. Así lo vemos en el recorrer de la Biblia. Notamos a Dios emitiendo juicio una y otra vez, a veces contra naciones, a veces contra pueblos, a veces contra familias y a veces contra individuos en especial. Por lo que al transitar, por ejemplo, por el Antiguo Testamento, vamos a notar que es un tema que se va desarrollando constantemente y se lee continuamente acerca del juicio de Dios. Es un tema central en nuestra fe, de la justicia de Dios, del juicio de Dios, porque Dios pretende que esta verdad esté viva en la conciencia de su pueblo desde sus inicios. Y eso debe seguir siendo así. El asunto de que Dios es justo y que es un juez y que habrá un juicio debe estar vivo en su mente. No latente allá en la profundidad de su memoria, no, en lo más alto de su conciencia. Porque así usted, si es temeroso de Dios, pretenderá obedecer al Señor. Entonces, es como les digo, Él quiere que este tema esté presente. Si uno lee Génesis, Éxodo y todos estos libros, va a haber constantemente el juicio de Dios. Esta también de hacer que el pueblo de Dios lo tenga en su mente es una tarea que nos corresponde hacer en nuestros días para los creyentes actuales. Nos toca recordarles que Dios es justo,
que Él es el juez del juicio que nos espera, porque habrá un juicio. Y si vamos a Génesis, vemos a Dios dando mandamientos como juez y sentencias. A Adán le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que de él comieres, sentencia previa, ciertamente morirás. Y así lo vemos a lo largo de la Biblia. Lo hace con Caín. El diluvio, hermanos, es un juicio de Dios. En las plagas de Egipto se está haciendo un juicio, y en la conquista con Josué también a esos pueblos. Y así se va desarrollando el conocimiento de este atributo de Dios. Él es justo. Él es juez justo que juzgará personalmente a cada ser humano. Al estudiar la Biblia vamos a ver que a medida que Dios iba enseñando este asunto, los escritores inspirados iban entendiendo mejor el tema, porque la revelación iba siendo progresiva. De tal modo que los escritores inspirados fueron entendiendo que Dios es juez y que habría un juicio. Pues Dios iba revelando este asunto, como se lo dije, de manera progresiva. Por ejemplo, para el escritor del Salmo 97, él, en su entendimiento en ese momento de este asunto acerca de Dios, iluminado e inspirado por el Espíritu Santo, dice una verdad poderosa. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97:2. O sea que su trono está adornado con su justicia y con su juicio. Es un trono de juicio, es un trono de justicia. Así también en Eclesiastés identificamos al escritor hablar del juicio de Dios, no solo en el versículo que leíamos, en el capítulo 11, versículo 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te traerá a juicio, te juzgará Dios. Entonces, cierra con esta verdad, pero lo viene diciendo desde antes. Y es por eso que hoy hemos denominado este mensaje el juicio perfecto del Dios infalible. Vamos a hablar de eso en el desarrollo de este tema a lo largo de la Biblia, luego de leer uno todo el Antiguo Testamento y de tener la certeza de Dios que es un juez. En el Nuevo Testamento se nos revela con más luz este tema, porque ahí podemos comprender mejor en qué consiste el juicio y vemos cómo Dios nos muestra su justicia perfecta e infalible. Hoy estamos frente a una mezcla o una generación o una etapa que toca retornar a la iglesia misma. No es ni al mundo, a la iglesia misma hay que retornarla a la Biblia, para que estas verdades del juicio y de la justicia de Dios también estén presentes de forma sólida en su memoria, en su conciencia, en su entendimiento de los atributos de Dios. Pues la gente solo quiere escuchar amor, 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 amor y misericordia. Pero muchos se rehúsan a escuchar del juicio de Dios y de su ira como condena a este juicio. Es posible que alguno de ustedes también haya evadido o evitado meditar en el tema del juicio de Dios. Y de una u otra forma, sigilosamente, se ha, como decíamos, aquel juego de nuestra infancia, se ha capeado este tema. Ante muchas evasivas que posiblemente algunos hacen, hoy deseo que se figuren a ustedes mismos en una calle sin salida,
y espero que en el poder del Espíritu Santo, usando la misma figura, sean arrinconados en esa calle para que puedan ver cara a cara, arrinconados por Dios, para que puedan ver cara a cara la verdad de que Dios lo va a juzgar. Dios te va a juzgar y te juzgará en un juicio perfecto. Lo haya evadido las veces que quiera este tema, un día será juzgado. Y que Él es un Dios y que es un juez infalible, no falla. Y es infalible no solo por sus sentencias justas, sino porque nadie se le escapa. Nadie queda fuera del juicio de Dios. Pueden evitar cualquier otra cosa aquí en la tierra, pero no pueden evitar que un día estarán dando cuentas ante el juez justo, santo e infalible, nuestro Dios. Por favor, leamos de nuevo Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Hoy vamos a exponer este texto y vamos a meditar en algunas, no en todas, en algunas de las implicaciones de lo que allí se ha revelado. Notamos que habrá un juicio y que hay un juez, que Dios es ese juez, quien juzgará toda obra, aun las cosas encubiertas, tanto las buenas como las malas. Empecemos. La primera implicación, hermanos, y hay que entenderlo, o la primera verdad es que habrá un juicio. Esta realidad de que seremos juzgados nosotros debe estar, lo repito, presente en nuestras conciencias. Debe ser algo que no puede olvidar. Y tenemos que aprender a vivir sabiendo que seremos juzgados. En el Nuevo Testamento, esta verdad de un juicio personal, ya no nacional, ya no étnico, sino personal, se resalta en el Nuevo Testamento, desde el primer libro hasta el último del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo encontramos un texto en el que Jesús dijo: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Y ese tema sigue en el mantel sagrado de la inspiración de Dios, y durante el culto se hizo la lectura de un pasaje que habla de ello en Hebreos 11:9-27. 9, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y si vamos a cerrar el Nuevo Testamento, pues vayan conmigo a Apocalipsis 20. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 15, que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, vean, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades o el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hermanos, que desde Génesis hasta Apocalipsis, vayan por el libro de Esther, por donde vayan, van a ver el tema de la justicia de Dios que está siendo revelada. Ese día que habla ahí en los versículos que leímos,
Es el día al que Jesús hace referencia cuando dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé como juez: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Habrá un juicio, grandes y pequeños, aún los que están en la escuela dominical. Nadie va a poder evitar estar ahí sentado frente al trono del Señor, de ese juez justo. Habrá un juicio, hermanos. Y todos nosotros seremos juzgados, sin excepción alguna. Usted será juzgado con fines eternos. Usted será sentado frente a aquel juez impecable, infalible, santo y justo. Y de cada palabra y de cada cosa que hagamos y de cada cosa que haya hecho, será juzgado, será juzgada. Salomón está concluyendo que todas las vanidades de esta vida, ese día, serán sin valor. No tendrán efecto alguno en el juicio eterno. Salomón nos invita en Eclesiastés a aprender a vivir y nos deja claro que un día seremos juzgados por todas nuestras obras, de todas nuestras vanidades. Habrá, hermanos, un juicio. Sin duda, en ese juicio habrá un juez. Lea el versículo, ahí está claro quién es el juez. Dios es el juez de ese juicio. El juez que nos juzgará es Dios mismo. Eso nos hace tener la seguridad que el juez es infalible. Es un juez perfecto y santo. Pero ante esa verdad y ante una meditación profunda ante esa verdad, nuestras rodillas deberían de temblar. No está malo si les da taquicardia, si están meditando en la verdad de quién es el juez que estará juzgándonos en aquel momento. Ahí estará con su toga judicial divina, con su toga santa bordada con hilos de oro, resplandeciente en toda su gloria, con linos especiales, con sus ojos como llamas de fuego, con una mirada penetrante, hermanos. Pues él puede ver y lo verá a los ojos y podrá ver con esos ojos lo más oculto y lo más profundo que haya en su ser. Este juez ve todo, mira las intenciones del corazón, mira los motivos por los cuales actuamos. Es decir, sabe por qué usted hace lo que hace y sabe por qué usted no hace lo que no hace. O sea, hermanos, que un día usted va a estar frente a Dios y Él estará en su posición de juez, viéndonos como un juez, quien conoce todas sus obras, hermanos, todas sin excepción. El texto dice: Dios traerá toda obra a juicio. Pues ante la verdad de que Él es el juez, nuestras canillas deberían de debilitarse. Y ante la verdad que todo lo va a juzgar, deberíamos de temblar. Por otro lado, hermanos, el juez es justo. Y como es justo, no hay manera de influir en él. No hay injusticia en él. No hay fallas en él. Otros jueces, sus sentencias se dicen
el fallo del juez. En este caso no será un fallo, será una sentencia certera. Y la otra verdad o la otra implicación que está ahí es que todo, sin excepción alguna, todo será juzgado. Dios juzgará toda obra. Esto es algo temerario para aquellos que no creen y no se arrepienten. ¿Por qué digo que es temerario decir que Dios juzgará toda obra? Porque Dios también va a juzgar cuando el evangelio les fue presentado y cuando sus corazones como un témpano de hielo lo rechazaron. Dios va a juzgar todo pensamiento contra Dios y contra el prójimo. Dios lo va a juzgar. Y digo que es temerario, basta con leer lo que dice Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vean lo que dice Romanos, búsquelo por favor en su Biblia, para que lo vea con sus ojos. No solo lo escuche, que también lo vea. Romanos 2, 5 y 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pastor, todo lo va a juzgar, todo. Todo, pastor, todo. Y de lo que nadie sabe, todo, porque Él sí lo sabe. Si Él no lo supiera, Él no lo juzga. Pero Él es omnisciente. No solo es justo, no solo es santo. Él todo lo sabe. No hay nada oculto para Dios. Y por eso insisto, ve las profundidades de nuestro corazón. Ve lo que nadie puede ver. Lo que hemos ocultado, Él lo ve. Porque todo será juzgado. Dios, como juez, en ese momento no estará en una posición para hacer concesiones. Ese día estará para juzgar. Ese no será un día de perdón, será un día de juicio perfecto. Usted será juzgado de cada palabra ociosa, de cada intención maliciosa, de cada acto pecaminoso, de cada pensamiento impío y de cada cosa hecha. El día del juicio. Aún los asuntos más secretos serán juzgados. Hay cosas que guardamos en lugares secretos en nuestra casa. Tan secretos son que cuando nos toca encontrarlas, ni nosotros mismos las encontramos. Dios no va a tener ese problema. Todo va a estar a la luz, aún lo más secreto va a ser juzgado. Porque muchos asuntos pueden ser secretos para el prójimo, para la familia, para la iglesia, pero no para Dios. Él sabe cada cosa buena o mala. Nada se oculta de la mirada del juez justo. Ahora quiero que hablemos de un adelanto, de un juicio adelantado. Porque, bueno, pastor, dirá alguien, está bien, pastor. Dios es justo, pero también es misericordioso. ¿Será que en ese juicio tendrá misericordia de mí? Pareciera que tengo que responder que sí, ¿verdad? Pero la realidad no es así. Vamos por partes para que se entienda bien. Dios es justo.
efectivamente también es misericordioso. De eso, uno de los versos que se repite en varios versículos de la Biblia es que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Él es lleno de gracia, de bondad. Sin duda Él lo es. Él es eternamente misericordioso. Además, Dios es perfecto. Es santo, no hay falla en Él. Para que todo esto cuadre perfectamente con ese juicio y su justicia, Dios hizo un plan perfecto, un plan santo, un plan infalible, un plan justo y misericordioso a la vez. En ese plan hay un juicio para cada individuo, un juicio severo, un juicio cabal, justo. No hay soborno que pueda cambiarlo. Además de que es un juicio severo, para ese plan perfecto, también Dios planeó un adelanto de ese juicio. ¿Cómo así, pastor? Un adelanto del juicio para salvar a los suyos, a los que en sus decretos divinos Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue el adelanto de este juicio? ¿Y qué fue lo que pasó? Este juicio fue en la cruz. Allí Dios juzgó el pecado. Y a nosotros, aquellos que en fe y en arrepentimiento hemos doblegado nuestro ser y nuestra voluntad ante Jesucristo, nosotros, los que hemos creído, fuimos juzgados. Pero tuvimos un sustituto que tomó nuestro lugar, que nos apartó, que nos abrazó y que voluntariamente tomó nuestro lugar. Pero no solo nuestro lugar, se vistió de nuestro pecado, se arropó con nuestra culpa y todas nuestras obras fueron juzgadas perfectamente en Él. Y como consecuencia de ese juicio ante el juez justo, todas nuestras obras y pecados recibieron la ira de Dios, pues fue desatada contra nuestras obras por parte de su justicia, pero a la vez estaba siendo misericordioso. ¿Ven cómo solo Él puede mantener esa perfección? Pues Dios se proveyó de un cordero, de un sustituto, un cordero sin mancha y sin arruga, un cordero santo, un cordero que fue inmolado por nosotros. Allí se desató el juicio de Dios y a la vez la misericordia de Dios. Ahí convergen su justicia en todo su esplendor y su gracia y misericordia en toda su magnitud. Allí Jesús anuló, como dice la epístola a los Colosenses, allí Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí se mostró la justicia de Dios de manera sin igual. ¿Qué tan justo es Dios? Castigó a su Hijo por el pecado. Ahí es donde toma sentido y se lee con mayor devoción, con mayor reverencia y con un mejor entendimiento. San Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el texto sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué precioso ese mensaje escrito en el libro de Juan. Ahí es donde toma sentido otro versículo conocido cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces este es el adelanto del juicio en el plan perfecto de Dios para que su misericordia fuera mostrada, pero su justicia también. Es por eso que el apóstol Pablo, luego de desarrollar la doctrina del evangelio y de la salvación de manera magistral en el libro de Romanos, cuando él está terminando en su argumento y va a entrar a otro tema, dice en Romanos 11:33, oh profundidad de la, podamos leerlo, 11:33. Perdón. Sí, 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque usted puede preguntar, bueno, pero ese día no será Dios conmigo misericordioso. Como les dije, debería decir que sí, si lo plantean así. Pero el plan de Dios es perfecto. Las ideas nuestras son defectuosas. El plan de Dios es el perfecto. Por eso el que cree en el Hijo y obedece al Señor, por eso ha sido dotado del Espíritu Santo al haber creído. El que cree, y solamente hay que creer, no es condenado. Qué hermoso es el juicio del Señor, que solo por creer en Él, Él nos salva. Su juicio es insondable, su sabiduría no la comprendemos muchas veces en toda su dimensión, pero le creemos. Ahora el siguiente juicio, usted se lo adelanto, pero la otra parte del juicio no va a ser para justificación, esta sí. La siguiente será para condenación a todos aquellos que no creen, que no se han arrepentido de corazón. Todos serán condenados si no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso Él no pone condiciones de nada, absolutamente de nada. La gente, nosotros, voluntaria o involuntariamente ponemos condiciones, pero Él nos salva de manera incondicional cuando nuestra fe es puesta en Jesucristo. Una sola vez y por siempre. ¿Quién le puede dar vuelta a la justificación? ¿Quién le puede dar vuelta a la regeneración, a la elección? ¿Quién puede borrar nuestro nombre del libro de la Biblia? Nadie.
porque nada nos puede separar del amor de Dios. Pero habrá condenación para todos aquellos que no creen. Ese día serán condenados. El libro de Eclesiastés, lo repito, es un libro que nos enseña a cómo vivir. Y la tapa del libro, o el último verso reservado en la inspiración divina para ese libro dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. La condenación de los pecados en el plan perfecto de redención de Dios tiene únicamente para fines eternos dos momentos en que son castigados los pecados. Para fines eternos, o en la cruz o en el infierno. Sus pecados han sido juzgados y condenados en la cruz, o serán condenados en el infierno. En la cruz pagó nuestro sustituto. En el infierno pagarán los condenados. Y ese es un juicio que usted lo puede cuestionar si quiere. Vaya a leer Romanos, vaya a leer Job, ¿quién eres tú? Pero yo puedo afirmar como ministro de la palabra que es un juicio perfecto de un juez infalible. Entonces la pregunta es, ¿cómo te enfrentarás? ¿Cómo usted se enfrentará a ese juicio? ¿Llegará vestido con la justicia de Cristo o llegará en sí mismo? Porque usted puede llegar en sí mismo y puede llegar, he leído la Biblia 100 veces, condenado. Me sé la doctrina de toda la Biblia. Si no tiene a Cristo, está condenado. Prediqué, fui pastor, cantante, qué sé yo. Si no tiene a Cristo, si no ha sido regenerado, es condenado. Solo una vez somos regenerados. Por mucho que enseñen que sí, que volvemos, no, solo una vez somos regenerados. Y en el proceso de nuestra santificación, pues pasarán muchas cosas. Pero nuestra justificación ya está sellada, está segura, porque ya fuimos juzgados. Por eso Cristo merece toda nuestra adoración. Y si entre nosotros hay alguien que aún no ha creído, que no se ha arrepentido, que no ha entregado su corazón a Cristo, hágalo hoy. ¿Por qué le tiene que dar largas? ¿Quién es usted para hablar de un momento perfecto? Dios es el que provee el espacio, el tiempo y el momento perfecto cuando su palabra es expuesta. Arrepiéntase de sus pecados y en obediencia, como fruto de su salvación, bautícese en aguas y sírvale al Señor en esta iglesia junto con nosotros. Adoramos a un juez justo que un día nos presentaremos ante Él. En nuestros casos, vestidos con la justicia de Cristo, lavados con la sangre del Cordero. Espero que así sea y deseo que así sea para todos nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra, para no solamente ser oidores. Pero más que eso, Padre, convence de pecado, de justicia y juicio a los que no creen, para que crean, Señor.
Y luego, Padre, ayúdanos para pastoralmente como iglesia guiarlos a la obediencia a ti. Tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres perfecto, eres santo, eres puro, eres juez, justo, infalible. Y si entre nosotros no hay una comprensión, Padre, total de tu juicio, no hagas que pequemos cuestionando tu juicio perfecto, sino que nos dobleguemos ante la cruz, ante Cristo. Y si entre nosotros hay alguien que aún no ha creído, Padre, porque usted es el que conoce los corazones, convénzale de pecado, de justicia y juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos continuar, hermano.